Bienvenidos a la parte 22 del tutorial de Perl. Bien, en este capítulo vamos a ver una serie de funciones muy útiles para manejar arrays. Vamos a empezar creando nuestro script, al cual vamos a guardar como funciones-array.pl. Bien, la primera función que vamos a ver se llama escalar, y esta lo que hace es devolver el número total de elementos de un array. Bien, vamos a ver, vamos a crear un array. Bien, y vamos a obtener el número total de elementos de esta lista llamada lista. Bien, vamos a guardar y vamos a abrir la consola. Bien, y aquí tenemos el número total, que tiene 5 elementos. Bien, pues ya conocemos también la función escalar. Ahora vamos a ver una función llamada join. Bien, la función join convierte un array en un string mediante el separador indicado. Bien, vamos a ver un ejemplo. Vamos a extraer, vamos a convertir en un string los elementos de este array indicando su separador. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a crear una variable, por ejemplo, llamada string, donde vamos a guardar ese valor. Bien, llamamos a la función join, indicamos el separador, por ejemplo, vamos a agregarle un guión, para que separe a cada elemento con un guión, y indicamos la lista. En este caso es número. Bien, y vamos a mostrar el resultado. Vamos a guardar y ejecutamos el script. Bien, y aquí lo podemos ver. Hemos convertido el array en un string. Bien, ahora vamos a ver una función llamada split. Bien, con la función split vamos a poder dividir un string para convertirlo en un array, a partir del patrón indicado. Bien, supongamos que tenemos aquí un string. Estamos viendo que cada palabra la estamos separando con un espacio. Bien, pues ese espacio es el que vamos a utilizar para convertir los elementos de la lista. Bien, vamos a crear aquí una lista y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar la función split. Bien, vamos a separarlo a través del espacio. Vamos a obtener cada elemento a través del espacio, como podemos ver aquí. E indicamos la lista. El string, mejor dicho. Bien, ahora vamos a recorrer uno a uno los elementos de esta nueva lista. Bien, vamos a verlo. Cómo hemos convertido la cadena en una lista. Bien, y aquí lo tenemos. Ok. Ahora vamos a ver una función llamada shift. La función shift elimina el primer elemento de un array. Bien, vamos a ver otro ejemplo.
Bien, aquí tenemos una lista llamada nombres con 3 elementos. Vamos a eliminar a Raúl, es decir, el primer elemento de la lista. ¿Y cómo lo haríamos? Pues vamos a utilizar la función shift e incluimos la lista nombres. Bien, y ahora vamos a ver el resultado. Veremos que ya Raúl no se encuentra dentro de la lista nombres. Vamos a guardar. Y aquí lo podemos ver. Ya solo están Antonio y Pedro. Raúl ha sido eliminado de la lista nombres. Bien, si de lo contrario quisiéramos agregar un elemento al inicio, pues vamos a utilizar la función unShift. Bien, por ejemplo, a esta misma lista nombre le vamos a agregar un nuevo nombre al principio. Y lo haríamos de la siguiente forma. Indicamos la lista nombres en el primer parámetro y en el segundo parámetro indicamos el elemento, por ejemplo, que queremos agregar. Vamos a agregar, por ejemplo, a Mario. Bien, y ahora lo vamos a ver. Guardamos y ejecutamos el script. Bien, y aquí podemos ver que hemos agregado a Mario. También podríamos agregar una lista. Por ejemplo, vamos a crear aquí una nueva lista. La cual contenga los siguientes nombres: Manuel y Fernando, por ejemplo. Bien, pues simplemente indicamos en el segundo parámetro la nueva lista que queremos agregar. Guardamos y vamos a verlo. Bien, y aquí lo podemos ver. Hemos agregado a Manuel y Fernando al principio del array. Bien, la siguiente función se llama pop y esta lo que hace es eliminar el último elemento de un array. Es como shift, pero en este caso en lugar de eliminar al primer elemento lo que hace es eliminar al último. Bien, vamos a ver un ejemplo. Bien, aquí tenemos esta lista llamada países con 4 elementos. Vamos a ver cómo eliminar, por ejemplo, a Venezuela. Pues simplemente vamos a indicar la función pop y la lista que es países. Y ahora podemos verlo con un bucle for. Guardamos y lo vemos. Y como podemos ver, Venezuela ya no se encuentra dentro de la lista. Solo se queda Argentina, Perú y Colombia. Bien, ahora por ejemplo, supongamos que queremos agregar un nuevo elemento o más elementos al final de la lista. Para ello vamos a utilizar la función push. Y para ello vamos a crear, por ejemplo, la siguiente lista, la cual vamos a llamar frutas. Bien,
Bien, vamos a ver cómo agregar nuevos elementos a esta lista frutas. Por ejemplo, vamos a agregar el melón. Bien, y vamos a verlo. Guardamos y ejecutamos el script. Bien, y aquí podemos ver que hemos agregado al melón en la lista frutas. También podríamos agregar los elementos de un array, como vimos con un si. Por ejemplo, vamos a crear una nueva lista. Y a esta lista la vamos a llamar nuevas frutas. Y vamos a incluir, por ejemplo, la naranja. Y el melocotón. Bien, pues simplemente indicamos en la nueva lista. Y vamos a verlo. Bien, y aquí podemos ver que hemos agregado la naranja y el melocotón, que pertenecen a la lista nuevas frutas. Bien, existen otras funciones, o bastantes más funciones para el manejo de arrays. Pero bueno, yo creo que aquí hemos visto las principales, las cuales os vais a encontrar habitualmente al programar con Perl. Aunque, como digo, hay bastantes más. Bueno, pues aquí dejamos esta parte del tutorial de Perl y próximamente más. Saludos.